Angélica, tienes cerrado tu micrófono, ¿eh? Sí, señora, estaba haciendo una prueba. Listos, ya está grabando. Vale. Gabriela, ¿tiene una cortina inicial de este conversatorio? No hay cortina. Okay. No hay. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar. Les damos la bienvenida a nuestro conversatorio. Qué rico las personas que se han ido conectando desde diferentes lugares de Latinoamérica y Centroamérica. Así que vamos a ir iniciando para el uso del tiempo. Les habla en este momento Angélica Villarraga. Yo soy miembro de FLASIC de Colombia, de la Universidad de La Sabana, Colombia. Para este evento, como moderadora, instructora de simulación clínica y líder del Hospital Simulado de la Universidad Sabana, Colombia. Les damos la bienvenida a este conversatorio de la Comisión de Educación en Línea de FLASIC, la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica. El tema que vamos a tratar hoy es evaluación de aprendizajes. Y asimismo, contarles que tenemos unos temas para el desarrollo en el resto del año que contribuyan a todo el desarrollo de nuestra región. Nos acompañan hoy como ponentes la doctora Alexandra Mazo. Cuando dice. Alexandra es graduada, máster y doctora en enfermería por la Facultad de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo, donde también fue subdirectora técnica, asesorando e implementando los laboratorios de simulación. Es especialista en el Centro Quirúrgico, Centro de Material y Recuperación Anestésica por la Sociedad Brasilera de Enfermeros del Centro Quirúrgico. Tiene un postdoctorado de la Escuela de Enfermería de Coimbra en Portugal. Trabaja como profesora asociada del curso de medicina de la USP Bauru. Es coordinadora del Centro de Educación y Capacitación del Campus Bauru. Desarrolla proyectos de simulación clínica y tiene una beca nivel 2 de productividad e investigación. Bienvenida, doctora Alessandra. Nos acompaña también Felipe Machuca Contreras. Felipe es enfermero de la Universidad de La Serena, Chile. Es licenciado en Gestión de la Calidad Total por la Universidad Católica del Norte de Chile. Máster en Gestión de la Calidad de los Servicios de Salud por la Universidad Murcia de España. Máster en Gerontología Social con una mención en Cuidados Paliativos por la Universidad Iberoamericana de México. Tiene un doctorado en Enfermería y Salud por la Universidad de Barcelona, España. Y es investigador adjunto de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, Felipe. Buenas tardes. Muchas gracias por tu participación. Y nos acompaña como ponente también Margaret Alfonso. Margaret es fisioterapeuta de la Universidad Iberoamericana en Colombia, magíster de la Universidad de Manizales en Colombia en intervención integral en el deportista, doctora en Ciencias de la Educación y del Deporte, método Mesieres, de la Universidad Ramón Llull Blanquerna de Barcelona, España. Es profesora de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación y miembro activo del Grupo de Investigación de Movimiento Corporal Humano de la Universidad de La Sabana en Colombia. Es investigadora categorizada en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación e Innovación, Colciencias de Colombia. Bienvenida, Margaret. Gracias, Angélica, por la invitación. Con mucho gusto. Qué rico tenerlos acá y qué rico que podamos conversar de este tema de instrumentos de evaluación en simulación, dado que es un tema que a todos nos llama mucho la atención y que además de eso tenemos unos avances bien importantes y experiencias importantes para contar a toda nuestra región. No solo esperando ser referentes, sino también construir más sociedad y trabajo en red para poder apoyarnos disciplinar e interprofesionalmente. Bien,
Entonces, son las 4:05. En el momento contamos con 56 participantes. Por uso del tiempo y todo lo que tenemos por conversar, si les parece, damos inicio a este conversatorio. Okay. Genial, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el tema que nos llama, y es instrumentos de evaluación. Quisiéramos iniciar con la pregunta para todos. Podemos comenzar por ahora Margaret, Felipe, Alessandra, y luego nos vamos rotando el orden de las respuestas. Y ¿podrían darnos, por favor, un consejo o criterio para la selección de instrumentos de evaluación en las asignaturas que ustedes manejan? Margaret, si deseas comenzar, te escuchamos. Listo, bueno, yo quiero como dar un contexto de cómo llegué a la simulación clínica. Pues gracias a Angélica Villarraga, que está acá, que trabajamos en la misma facultad, y en fisioterapia es muy fuerte la simulación clínica en procedimientos de habilidades y destrezas en el área cardiopulmonar para los fisioterapeutas que se desempeñan en las unidades de cuidados intensivos o de terapia respiratoria. Pero yo me desempeño en el área de fisioterapia de salud musculoesquelética. Entonces, cuando a mí me dijeron que tenía que hacer simulación, fue una curva de aprendizaje bastante larga, porque no es fácil hacer simulación en procedimientos como tan complejos de relacionarse con un paciente. Entonces, en medio de esa curva de aprendizaje llegamos a una serie de conclusiones, y la principal y la más importante es que hay que tener claro cuál es la competencia a la que uno quiere apuntar, y a partir de esa competencia, cuál es el resultado previsto de aprendizaje que uno quiere lograr en el aprendizaje, en el estudiante o en el aprendiz, y luego tener claro cuál es el nivel de desempeño de cada estudiante. Entonces, al principio mis simulaciones y mis procesos de evaluación eran muy grandes porque no tenía claro hacia dónde ir, pero ahora están mucho más acotados, teniendo en cuenta la competencia, el resultado previsto de aprendizaje y el objetivo puntual de la simulación. Los centro normalmente aquí tengo la copia del objetivo. Por ejemplo, un objetivo es demostrar los procedimientos de interacción para una persona que tiene una lesión específica en el sistema musculoesquelético, y ahí pues, puede ser una persona con esguince de tobillo, bueno, en fin. No sé si me pasé del tiempo, Angélica, y si respondí la pregunta. Respondiste la pregunta y vamos bien. Okay. Gracias. Sí, Felipe, adelante. y para complementar un poco lo que nos estaban comentando, totalmente de acuerdo con que tenemos que ser súper claros y muy intencionados en cómo nuestro diseño instruccional está orientado en la simulación. Y otra cosa que nos contaban de la experiencia es que al principio uno tiende a hacer mucho y a tener instrumentos que son muy grandes porque quiere abarcar toda la competencia en un escenario específico de simulación o en una actividad específica de simulación. Y como recomendación, a veces tenemos que partir con lo más mínimo, con lo más específico, que tiene que ver con el desempeño, que se espera con el desempeño a veces clínico solamente. Y cuando ya tenemos la expertise de poder hacer buenos debriefing, buena retroalimentación y tener instrumentos que estén ajustados a este nivel de desempeño, le podemos ir sumando los otros elementos. Generalmente en educación médica se hace la diferenciación entre las actividades que son procedimentales y no procedimentales. En enfermería nosotros no hacemos mucha diferencia porque tendemos a mirarlo de una forma más complementaria, todos estos elementos. Pero a veces es bueno copiar las cosas, entre comillas, buenas que tienen otras disciplinas y ir separando las cosas que son procedimentales en un principio, y cuando ya se tiene mayor expertise, además con uno como simulador, ir agregando las otras elementos que puedan ir apareciendo dentro de esta simulación, las competencias no procedimentales como la mencionan los médicos.
Gracias, Felipe. Por favor, Alessandra. Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer o convite. Vou falar devagarzinho para que vocês possam me compreender. Compreendo super bem os colegas. Foi muito interessante a mesa, porque geralmente a gente para a atividade para pensar no instrumento de avaliação. E eu acho que o que os colegas trazem complementa aquilo que eu penso, porque o conselho que eu daria é que o instrumento ele faz parte de uma atividade, mas ele não deve ser a atividade. Então, a gente não deve parar para olhar o instrumento sem olhar aquilo que a gente quer de verdade. Muitas vezes a gente leva instrumentos de habilidades para avaliar uma competência, né? Então, esse é um questionamento que eu trago. Será que um checklist ele consegue avaliar uma atividade de simulação? Então, o conselho que eu daria é que pensássemos maior em qual é o estudante, qual é o desempenho que a gente quer daquele estudante, o que a gente quer com aquele resultado, para que, às vezes, a gente componha com vários instrumentos de avaliação uma mesma atividade. Gostaria de reforçar, tenho visto, embora com atividades bem sérias de simulação, atitudes bastante inadequadas de alguns estudantes, por exemplo, no campo de atuação depois com os pacientes. Então, eu acho que a gente precisa compartilhar essas coisas, né? E trazer instrumentos que sejam mais claros, mais fáceis para quem está utilizando ali a estratégia, mas que a gente também possa direcionar os nossos estudantes para aquela competência que a gente quer ao final. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, creo que tenemos puntos en común bien interesantes, no solo experiencias por compartir, sino pues el foco centrado en comenzar a preguntar todos qué es lo que queremos para saber hacia dónde tenemos que partir y cuál es el camino más indicado para hacerlo. Bueno, de aquí me van surgiendo muchas preguntas, voy a tratar de enfocarme en lo que tenemos planeado para permitir que ustedes contesten las otras cosas y luego al final, pues las otras dudas que pueden haber surgido de lo que hemos venido conversando. Vale, tenemos siempre tenemos una preocupación de, bueno, y la evaluación formativa dentro de todo este contexto, pues cómo la dirigimos, ¿verdad? Y eso se hace con qué frecuencia, y será que en todas las prácticas de todos los días, o será que en momentos específicos. ¿Qué nos pueden recomendar ustedes o qué experiencia tienen para contarnos de cómo estos instrumentos de evaluación han fortalecido la evaluación formativa en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje? Alessandra, comenzamos contigo. Ok. Esses instrumentos, nós temos utilizado, nós construímos e validamos alguns instrumentos de avaliação da atividade e também instrumentos que trabalham habilidades distintas, habilidades de comunicação, alguns instrumentos que avaliam empatia, e uma experiência assim, que tem sido positiva é associar esses instrumentos às distintas atividades em diferentes momentos, e ter um resultado inicial e um resultado final que os próprios estudantes se olham no individual, né? E a gente tenta reorganizar o que se espera disso ao final em conjunto. Mas eu gostaria muito de contar uma atividade que a gente está tendo, que para mim está sendo um sucesso. A pandemia, ela trouxe algumas dificuldades, mas trouxe coisas boas, e a gente instituiu aqui um programa de monitoria muito interessante. E os estudantes criaram vários instrumentos de avaliação em cima dos roteiros que os docentes deixavam disponíveis, e eles têm disponibilizado esses instrumentos nos seus treinos. Então, foram em cima dos roteiros, os monitores e os próprios estudantes
tem feito a sua avaliação entre pares. E isso tem sido fantástico, né, dentro da avaliação formativa. Hoje, se me perguntassem se a gente precisava de uma avaliação final, eu diria que não, porque eles possivelmente têm estudado muito mais nessas atividades do que para uma avaliação final. Então, essa avaliação de pares, para mim, tem sido uma experiência fabulosa. Muchas gracias. Quisiera preguntar en este momento al público si hay alguna duda de lo expuesto por Alessandra, si nuestro público también prefiere en algún momento que hagamos traducción o si de una vez lo prefieren, y que nos vayan escribiendo por el chat, por favor, para poder responder también a esas inquietudes. Gracias por las personas que nos han dicho que se entiende bien, y siéntanse con la total confianza en algún momento de decir Alpin Paus, que necesito que me traduzcan. Gracias, Alessandra, qué interesante. Felipe, siempre te va a tocar como en la mitad, más o menos. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y una de las cosas que iba a mencionar, y que bueno que la experiencia que tienen con los estudiantes, porque cuando uno se propone o uno se plantea la evaluación, generalmente tiene el mal concepto de que la evaluación tiene que ser siempre por el docente, en este caso por el instructor. Pero la evaluación tiene que ser multidimensional, tiene que fluir. Además, yo les digo a mis estudiantes que cuando estamos en simulación, un poco como la película, lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. Estamos todos en un contexto que es protegido y que nos podemos retroalimentar de distintas formas. Y eso también sirve para que en distintos momentos distintas personas apliquen los instrumentos. Es súper bueno, nosotros también tenemos experiencias con pasarles instrumentos específicos a los estudiantes, incluso antes de que hagan el debriefing, se le entrega a 1 o a 2 estudiantes que funcionan como evaluadores y que dan la retroalimentación después dentro del mismo proceso. Y eso los posiciona en un rol distinto de cómo están observando también los escenarios de simulación. Entonces, tenemos que también pensar que la evaluación formativa tiene específicamente, ese es el contexto de que podamos tener un tipo de evaluación que nos pueda ayudar a mejorar el proceso para llegar después a la evaluación final con los mejores resultados. Entonces también a veces nos tenemos que sacar un poco el chip de la evaluación estructurada que la tiene que hacer el docente y liberarnos un poco de la evaluación y pensar que la evaluación también nos va a llegar a nosotros como docentes y que también nos tienen que retroalimentar dentro del proceso para poder ir creciendo también como instructores, porque todos partimos haciendo simulaciones que eran muy estructuradas, muy poco productivas desde la perspectiva de la simulación, y con el tiempo también hemos mejorado. Y eso también es interesante dentro de este proceso formativo, que no solamente la formación es del estudiante, sino que también de nosotros como simuladores. Súper, Felipe, qué cantidad de cosas interesantes han salido, incluso han ido respondiendo algunas preguntas que nos van haciendo para luego llegar a conclusiones más acertadamente. Margaret. Yo hago dentro de la asignatura que les menciono, que es de fisioterapia en el área musculoesquelética, tengo establecido dentro del proceso de evaluación formativa 4 prácticas simuladas. Algunos semestres alcanzo a hacer las 4, otros semestres solamente alcanzo a hacer 3, porque siempre hay variables externas que me adelantan o me atrasan el cronograma, bueno. Y cada práctica simulada sirve para que los estudiantes identifiquen cuál es su nivel de desempeño frente a la simulación. Antes yo utilizaba paciente estandarizado externo, es decir, un paciente que se entrenaba, que era ajeno a la clase, a quien yo le daba un guión. Sin embargo, en los últimos semestres, durante la pandemia, era difícil conseguir pacientes estandarizados porque el número de personas que se podían ingresar al salón era limitado.
Entonces empecé a pedirle a los mismos estudiantes que simularan los casos, les daba los guiones a los estudiantes y encontré una gran oportunidad allí porque resulta que el estudiante cuando se ve obligado a estudiar la situación que debe simular, aprende mucho más, porque tiene que aprenderse los signos, los síntomas, cómo llega el paciente, validar conmigo si ese signo y ese síntoma no está siendo sobreactuado para que no limite el proceso de interacción con su compañero. Entonces, yo tengo un esquema pequeño, no sé si puedo mostrarlo, Angie, de cómo hago o no, mejor no. Dale, estamos bien, sí. Les voy a compartir un momento lo que yo hago para este proceso de simulación. Ya están viendo, ¿verdad? Entonces llega un paciente con una lesión musculoesquelética y tengo ahí como 3 objetivos durante la simulación. Uno es que demuestren el examen fisioterapéutico y hay 2 estudiantes que simulan ser fisioterapeutas y un estudiante que simula el caso clínico. Hacemos estos 20 minutos de demostrar el examen y allí también, y luego hacemos el debriefing después de estos 20 minutos. Luego vuelve a iniciar el tiempo y hacemos la intervención. Y esto es lo que dicen mis estudiantes sobre cómo perciben ese proceso de evaluación formativa. Me dicen si están escuchando. ¿Se escucha? No. No sé cómo se comparte el audio. Antes de darle compartir pantalla, Sí. selecciona la opción de compartir audio Del equipo. del equipo. Compartir sonido. Ok. Listo. Si compartes. Y ya. Como paciente, para mí la simulación como paciente en los exámenes me parece una forma de aprendizaje muy buena porque me permite aprender cómo se siente mi paciente cuando tiene una patología o una lesión. Aprendo de esa patología, aprendo qué puede hacer o no el paciente y me retroalimenta para cuando me llegue ese paciente, pues saber cómo se siente él y poderlo atender. ¿Sí? Esa es una y esta es la segunda parte. En la simulación como fisioterapeuta, las fortalezas al tener a mi compañero son que pues me siento en un ambiente de confianza porque lo conozco y de pronto una de las debilidades puede ser que mi compañero de pronto al no haber estudiado lo suficiente no me pueda reproducir bien un síntoma o no me diga bien qué es lo que le duele para yo así poderlo diagnosticar. Esto es lo que dicen los estudiantes sobre el proceso de evaluación formativa. Tiene elementos muy enriquecedores. Encontramos en lo que ustedes dicen elementos hacia este proceso continuo y de cómo irlo involucrando no solo en momentos específicos, sino hacerlo parte del día a día, sobre la participación multidimensional que definitivamente pues hace que genere un clima de retroalimentación y de esa mejora de la función no solo del aprendizaje como tal, sino el proceso de enseñanza y el perfeccionamiento de él, ¿no? Y sobre todo que termina impactando de forma muy significativa las habilidades blandas, porque además mejora y favorece un clima y un entorno de aprendizaje favorable, pues para los propósitos que todos pensamos. Entonces, estamos aprendiendo cosas maravillosas de ustedes, gracias por compartirlo. Y si pasamos a algo un poquito más objetivo, es cómo estos instrumentos de evaluación que ustedes han aplicado, pues aportan al proceso de evaluación sumativa, ¿no? ¿Y en qué momento?
Felipe, arranca, por favor. Sí. Hay distintas formas de que uno puede trabajar con los instrumentos de evaluación, pero la lógica debería ser de que el mismo instrumento que se va a ocupar durante los escenarios para medir alguna competencia en específico debería ser el mismo instrumento que se aplica al final en la evaluación. Por lo tanto, es como un efecto de ganar-ganar para los estudiantes porque saben cuáles son, entre comillas, las reglas del juego desde el principio, saben cuáles son los elementos que se le van a medir y que se le está retroalimentando con los mismos elementos que se le están midiendo. Y uno de alguna forma puede ver también cuál es la curva de aprendizaje, donde tiene que ir haciendo hincapié o reforzando en cada uno de los eventos de simulación que se puedan tener con los estudiantes para ir mejorando los espacios que han quedado al debe. Entonces yo creo que la mejor recomendación es tener un instrumento y ese instrumento irlo aplicando de forma formativa y evaluativa. Muchas gracias, Felipe. Alessandra, ahora tú, por favor. Tem um grupo de colegas de Curitiba, no Brasil, que tem replicado o cenário e eles têm medido o quanto que replicar o mesmo cenário com os mesmos instrumentos tem feito efeito positivo no ganho dos estudantes. Porque às vezes a gente quer transformar, né? Aquilo que a gente está fazendo de cenário, mudar todos os elementos, e isso acaba não solidificando aquilo que o estudante precisa. Então, essa tem sido uma experiência que eu tenho visto de longe muito legal. Em relação a mim, queria compartilhar experiências positivas, mas também negativas, né? As negativas, aquela coisa do professor geralmente construir aquele instrumento enorme de avaliação para uma atividade específica, e aí ele vai para aquela atividade, um OSCE, né? Assim, finalizando aquele processo como todo, e olha aquele instrumento e fica só no instrumento, muitas vezes sem nem conseguir olhar o aluno, que é aquilo que o Felipe colocou no começo. A gente quer avaliar tudo, sempre tudo, né? Então, assim, algumas coisas já foram, e os instrumentos têm que ser claros, pontuais, simples, né? Dentro daquele objetivo. E as questões positivas, nessa questão de realmente trazer, compartilhar isso dentro, nós temos uma organização em módulos dentro do nosso currículo, e a simulação, ela faz parte de um contexto durante a semana, então, assim, ela fecha um problema que foi aberto na semana, que ele vivenciou na prática. Então, essa questão de coisas pontuais que vão se fechando na sequência desse módulo, isso tem sido bastante positivo. Então, de ter um instrumento simples, que se fecha ali, que o estudante consegue ver aquilo que ele precisa voltar e agendar depois na monitoria. Acho que isso tem sido fantástico, né? E queria, essa questão que a Margarete colocou, só reforçando, a gente teve também, Margarete, algumas oportunidades, a gente tem, né, de estar vivenciando, e o quanto o aluno está no papel de paciente, o quanto ele ganha com isso. Pena que a gente não pode colocar o tempo todo todos os alunos nesse papel, porque eu acho que as soft skills seriam completamente ganhas se ele fizesse essas atividades. Obrigada. Angie, respondo de una, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, hay dos cosas. Para las prácticas simuladas que realizo, permito que sea de manera voluntaria quien quiera simular. Entonces, es un estudiante el que simula. Pero para la evaluación formativa, que es esta respuesta que te doy, Alessandra, pues también responde a la pregunta general. Para la evaluación sumativa, yo tengo una rejilla de calificación que, así como lo mencionó Felipe, es la misma desde el comienzo del semestre hasta el final del semestre. Formulada, digamos que si no estoy yo observando, puede ser otro profesor el que observa los criterios que están ahí, que son 12. Y pues son claramente como lo hace incompleto o lo hace de manera completa.
Para el proceso de evaluación, sí todos simulan, porque pues les pido que entrenen estudien un volumen de casos. Y pues claro, no es un ECOE como tal, es un examen mini CIEX donde simulan de manera controlada un caso y el estudiante tiene que resolver en 10 minutos la situación clínica que se plantea. Entonces, por ejemplo, estoy simulando tener dolor lumbar. Tengo una ventaja y es que las dolencias musculoesqueléticas, muchos las hemos sentido. Muchos hemos sentido dolor de cuello, dolor lumbar, hemos tenido una torcedura en un pie o hemos visto que nuestros familiares tienen esas condiciones. Entonces, digamos que me es fácil por ese tipo de cosas y pues yo voy dando unas instrucciones con un guión muy preciso y digo, este es el tiempo de la lesión, necesito que haya estas características puntuales. Y pues claro, estoy haciendo una evaluación de los dos. Uno, observo si el estudiante que está haciendo la simulación es capaz de entender, por ejemplo, el estadio de la lesión y si es capaz de simularlo. Claramente hay estudiantes que no tienen las mismas habilidades de comunicación verbal y no verbal que otros. Y eso pues limita a veces el desempeño del estudiante evaluado. Pero pues al final sí todos los estudiantes tienen que pasar por la experiencia de simular. Y no sé si respondí ya a la otra pregunta de evaluación formativa. Sí, creo que sí. Sí, Margaret, respondiste la evaluación formativa y pues la duda de Alessandra también que apoyó a la respuesta. Y nos preguntan, o más bien nos dan sus opiniones por el chat también, donde refuerzas el juego de roles estructurado como una forma de simulación y haciéndolo un proceso serio, consciente, formal, con una intencionalidad pedagógica clara, que en realidad lo que se está buscando, pues cómo aporta estos procesos de simulación, ¿no? La recomendación que nos dan desde lo sencillo para hacerlo habitual y no hacer la evaluación un proceso complejo al que no quisiéramos llegar, sino hacerlo parte de nuestro día a día y un proceso transparente que es positivo para los dos lados, tanto para el lado del profesor como del estudiante y la claridad en esto y cómo aporta los resultados previstos. Muchas gracias. Vamos a continuar con la otra pregunta. El tiempo pasa rápido y quisiéramos hablar de muchas cosas y ese chat está, no se imaginan. Y es que necesitamos, o más bien deseamos, que por favor nos compartan cómo ha sido ese proceso de validación de instrumentos de evaluación. Que nos den por favor un ejemplo de cómo han hecho ustedes para validarlo. Posso começar? Sí, por favor. Primeiro, uma coisa que eu lembrei também é que geralmente o estudante, ele se avalia muito pior do que o professor o avalia. Nós tivemos, queria só contar rapidinho que a gente teve uma experiência deles assistirem os seus vídeos durante as avaliações e as avaliações deles eram muito mais baixas do que dos professores que os tinham avaliado. E eu acho que isso também entra na pergunta, porque como nós validamos? Nós validamos por pares, né, os instrumentos que criamos, então, geralmente, numa validação de aparência e conteúdo, né, de sugestões, mas também alguns testes pilotos com alguns estudantes, né? E isso é muito interessante, porque às vezes o teste piloto, o estudante sugere muito mais coisas do que nós havíamos pensado dentro daquele instrumento de avaliação. E os demais instrumentos, a gente fez sim uma validação um pouco diferente, quando a gente tentou trabalhar com algumas escalas, aí a gente fez uma validação psicométrica, além de toda essa validação de conteúdo. Mas geralmente por pares mesmo, a gente constrói o instrumento e os pares nos ajudam. Súper comprendido, muchas gracias. Margaret, ¿te parece si ahora tú y luego Felipe, por favor? Listo. He tenido oportunidad de hacer procesos de validación
tanto de contenido para los casos clínicos que utilizamos en las simulaciones como estrategia de enseñanza-aprendizaje, y también hemos hecho cálculos de propiedades métricas de los ECOES. Entonces, para los casos clínicos, pues procuramos someterlos a expertos para que expertos del área nos digan si contiene los elementos básicos, de contexto, bueno, para que el estudiante pueda desarrollar las habilidades en la simulación. Y en el ECOE hemos validado la rejilla de evaluación que responde a una competencia específica con todos los baremos y su puntuación. Y hemos hecho cálculos de reproducibilidad de los ECOES. Algunos de ellos se siguen aplicando dentro del currículo de fisioterapia. Y pues esa ha sido como la experiencia de la validación que hemos realizado. Ahorita en la universidad se están desarrollando 2 investigaciones más. Una que busca usar la simulación como estrategia de enseñanza para los profesionales en salud, para que hagan educación en salud a adultos mayores con enfermedad crónica. Y ahí hay una validación implícita de la simulación como tal. Y otro que busca validar 3 ECOES para competencias en fisioterapia, que pues hasta ahora estamos haciendo como inmersión en enfermería y en medicina, nos llevan mucha ventaja en simulación y nosotros estamos tratando de impulsarnos para usarla más en el currículo. Muchas gracias. Felipe. Sí, ahí hay que tener en cuenta también cuáles son las limitaciones metodológicas para la validación de los instrumentos, porque generalmente los cursos son limitados. Limitados en el sentido de que son pocos los estudiantes que van a tener las mismas condiciones para tener un escenario en particular. Y eso es uno de los elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando hace las validaciones. A pesar de eso, hay instrumentos puntuales que se han hecho procesos de validación y que se van juntando los datos de distintos años y que con eso se logran los N para eso. Generalmente, al menos desde mi experiencia, las personas que tienen mayor expertise o que han pasado por más tiempo por simulación tienden a hacer instrumentos que son bastante acertados. Entonces, la mirada de los pares es súper importante en esos procesos. Y las propiedades psicométricas, un poco lo que nos hacen es afirmar que estamos haciendo bien el trabajo. Pero tenemos que recordar cuáles son las limitaciones metodológicas de las propiedades psicométricas, y uno es el volumen de participantes. Y eso tiene que ver con cada una de las realidades locales. Sí, dentro de las recomendaciones internacionales se sugiere de que al menos los ECOES sean constantemente revisados con propiedades psicométricas. Y eso también es como un tema pendiente, yo creo que tenemos en Latinoamérica, ¿no? No hacemos mucho el análisis estadístico posterior de los instrumentos que estamos aplicando, al menos en el contexto que yo he visto. De repente nos olvidamos de esa parte de hacer el análisis, pero hay que pensarlo como cualquier otro instrumento que va a evaluar un elemento en específico, cómo se hace el proceso de validación. Hay que pasar por todas las etapas. Súper, muy coherente también con la pregunta que sigue, que creo que va a ser el complemento de esta, y es precisamente pues a lo que conversaban ustedes, pero más explícitamente a lo que menciona Felipe, y es cómo esta información que recogemos de todo el proceso evaluativo con los instrumentos, tanto en el proceso formativo como sumativo, qué tanto aporta los procesos de debriefing, de reflexión y de retroalimentación con los estudiantes. ¿Cómo han visto esta experiencia en sus universidades? Si quieres ahora, Felipe, hacia atrás. Bueno, el debriefing es uno de los elementos esenciales dentro de la simulación. La simulación de por sí busca, de alguna forma, entre comillas, los escenarios están diseñados para que los estudiantes se equivoquen. Y que hayan errores,
y que esos errores dentro de este proceso lo podamos retroalimentar y ver cómo podemos mejorarlo. Siempre va a ser una oportunidad de mejora, ese es el objetivo. Y por lo tanto el debriefing, si tenemos claro cuáles son lo que mencionaba al principio Margaret, de que si tenemos claro cuál es la competencia, cuál es el resultado de aprendizaje que tiene un estudiante y cuál es la actividad que estamos haciendo, estamos intencionando el aprendizaje, y el debriefing va a tomar no solamente la experiencia específica del procedimiento o de la actividad, sino que también busca ver qué le pasó al estudiante en esa situación, cómo se sintió, cuáles fueron los elementos qué pasó por su cabeza, tratar de separar cada uno de los pedazos, y en la práctica estamos haciendo metacognición a través del debriefing para poder ver cuáles fueron los pasos y los caminos que llevaron a que tomara ciertas decisiones, y si esos pasos o caminos están acertados o no, y cómo los podemos modificar. Entonces el debriefing es una herramienta esencial dentro de la simulación, pensando en que estamos haciendo simulación de alta complejidad, porque los procedimientos tienen otra mecánica. Ahí es distinto el objetivo, pero en la simulación con escenarios de alta debería ser ese el norte. Así es, sí, señor Felipe. Margaret. Sí, completamente de acuerdo que a partir de la competencia, el resultado de aprendizaje y el objetivo de la actividad, ya uno tiene una ruta para establecer un debriefing pues que permita el diálogo con el estudiante. No, yo lo divido en 3. Yo permito que el estudiante explore su emoción, qué sintió, cómo manejó la ansiedad, cómo manejó el miedo, bueno. Luego, qué salió bien dentro de lo que simuló, y luego la oportunidad de aprendizaje. Y enmarco todo dentro de, bueno, recordemos que aquí este es el procedimiento básico, y al final, claro, no solamente el estudiante que simula, sino el estudiante que observa es capaz de dar una retroalimentación a sus estudiantes, es capaz de decir, esto yo no lo haría, o esto sí lo haría en un futuro, o no se me había ocurrido esto que mi compañero está simulando. Entonces, creo que sí es el punto más importante de la simulación. Y claro, como es un proceso dialógico donde no hay ningún tipo de presión, creo que permite que ese aprendizaje se adhiera muchísimo más, y que más adelante el estudiante pueda recurrir a esta ruta para cuando se enfrente a un escenario real. Súper claro, Margaret. Alexandra, por favor. Concordo também com os colegas, assim, o quanto que o debriefing é importante, né? Importante, inclusive, para que possamos reavaliar como foi o processo até ali, porque no debriefing você consegue verificar aquilo que o estudante tomou como pontos importantes durante todo o processo de aprendizagem. Mas, já que eles exploraram bastante o debriefing, queria falar também, porque aqui existem outros processos, né, que são extremamente importantes também nessa questão da discussão, e a questão do feedback, dos procedimentos, né, assim, de interromper e fazer aquela construção em conjunto, de dar oportunidade, mesmo após toda a questão do debriefing, do estudante voltar naquele procedimento ou naquela atividade e fazer com sucesso, né? Porque parece que essa questão de ter sucesso naquilo fica muito marcado. Eu ainda não medi isso, mas gostaria muito de medir, né? De oportunizar esse refazer, né? Após um debriefing bem feito, porque eu acho que isso valoriza todo o processo ali e traz pontos positivos para o processo de aprendizagem do estudante. Perfecto. Bueno, es una conversación muy nutrida que nos daría para días y días de reflexión, y que pues todos quisiéramos más, ¿no?
pero dentro de del marco general, pues es un aliciente para todos en América Latina, cómo esto está centrado a los procesos de la persona como tal, a favorecer su integralidad, a hacer al participante partícipe, como lo dice la palabra, no solo ese receptor, sino partícipe constante, pues de todos los procesos de mejora, no solo del proceso de simulación, sino del proceso de aprendizaje, ¿no? Y cómo ellos pues se va transformando esa información para hacer procesos metacognitivos fundamentales para la aplicación futura, ¿no? Que es lo que en realidad estamos buscando en todos, ¿no? Cómo esto que les enseñamos hoy en día, en el futuro son capaces en realidad de reproducirlo, mejorarlo y por supuesto, pues llevarlo a altos estándares de atención, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Quiero que demos una recorrida por las preguntas. Son bastantes, así que les propongo que yo voy leyendo algunas y quien desee de ustedes contestarla, pues levantan la mano. Si los tres quieren también, dando pues el mejor beneficio del tiempo para lograr hacerlo todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pregunta acá. ¿Desde qué nivel creen que es prudente evaluar con simulación clínica? Y si han pensado en algún modelo de progresión de competencias a medida en que avanzan los niveles y los conocimientos adquiridos de los participantes. Felipe, esos ojos dijeron yo. Pero Alessandra había levantado primero. Não há problema, pode falar, Felipe. Es que yo les quería contar de una experiencia súper específica. En la Universidad Diego Portales yo trabajé en simulación con el equipo de simulación en enfermería y nosotros hace poquito publicamos un artículo donde evaluábamos un ECOE en primer año, en primeros auxilios, que es la primera asignatura que ellos tienen contacto, entre comillas, con la enfermería. Por lo tanto, como se está generando una competencia inicial desde el primer año, desde el primer día que entran a la universidad, se podría trabajar con simulación y deberíamos empezar a trabajar con simulación porque esto también es una progresión, es una forma distinta de trabajar, de generar conocimiento, de evaluar, y entre más exposición tengan, mayor aprendizaje y mejores oportunidades de mejora van a tener en el tiempo. Por lo tanto, la simulación desde el día 1, desde que ponen un pie, podemos empezar a trabajar con simulación. Y en relación a los modelos de progresión de las competencias, existen modelos de progresión. De hecho, INALCS es como el modelo más conocido a nivel mundial. Y ahí hay una progresión como clara, pero en la práctica deberíamos partir con muchos procedimientos y en el tiempo ir bajando la cantidad de procedimientos y acercarnos más a la resolución de problemas y a la toma de decisiones con simulación de alta en los últimos años. Es como ese más o menos los modelos, todos comparten más o menos la misma cantidad de variación en el tiempo que se espera de cada uno de estos elementos. Posso? Muchas gracias por tu ejemplo y experiencia, Alessandra, por favor. Nós trabalhamos com simulação na primeira semana do estudante na universidade. E são situações diferentes, complexidades diferentes. E sabe, Felipe, você estava falando, eu estava pensando, né? Na verdade, eu acho que a gente revisita algumas competências, aprofundando e incrementando essas competências, porque o estudante, a inserção do estudante na prática, ela acontece também na primeira semana. Então, ele está dentro da unidade de saúde, que é extremamente complexa, trabalhando com o paciente no domicílio, e as questões em simulação, elas dão muita base para isso. Essa semana tive experiências fantásticas com os nossos alunos, porque nesse momento a gente trabalha muito a questão das soft skills, a questão da biossegurança, e dentro do laboratório a gente pode, né, fazer o que puder, né, simulando todos os nossos contextos de prática, que nem sempre são tão acessíveis ou têm tantos recursos,
E aí a gente trabalha com a questão da criatividade, com muita coisa. Então, desde a primeira semana. Sí. Muchas gracias. Y con tu respuesta también, Alessandra, respondes una pregunta que está también por el chat y es pues de la simulación en medios comunitarios, ¿no? Y medios sociales y cómo se puede incluir tempranamente desde el currículo. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo tangible de cómo podemos hacerlo. Isso. Eu tinha no... Desculpa, posso? Por favor. Eu tinha dentro do laboratório da enfermagem uma casa simulada, mas do jeito que essa casa é na comunidade, com um banheiro que mal e mal entrava um ente, com questões de animais peçonhentos, uma grande chaleira num fogão que causava muitos riscos, e trabalhando, inclusive, as nossas questões de saúde da população dentro desse ambiente. Foi fantástico. Assim, esse ambiente sempre foi muito fantástico. Y qué interesante también cómo nos invita a esto que ustedes están contestando a incluirlo como parte de la delegación progresiva, ¿no? Y a incluir modelos que hagan que los estudiantes no solo se expongan desde el primer momento, sino desde los primeros resultados previstos, ¿sí? Más allá de eso, y es como eso puede ir aumentando, haciéndolo transcurricular. Hay otra pregunta que, oh por Dios, ¿un instrumento de evaluación puede dirigirse a un modelo específico de pensamiento? Esto es, ¿se puede crear un instrumento múltiple? Me imagino que nuestro participante quería como dividirla en dos, ¿no? De pronto, ¿sí? No sé si alguno quiera responderlo. ¿Puede dirigirse a un modelo específico de pensamiento? ¿O se puede crear un instrumento múltiple? No sé si me queda clara la pregunta. Yo creo que es como que todos quedamos con cara de interrogación, pero a lo mejor lo que se está refiriendo a los estilos de aprendizaje o al tipo de inteligencias múltiples. Generalmente los instrumentos de simulación están pensados en la metacognición, están pensados en el andamiaje, están pensados desde el constructivismo. De cómo se puede hacer este andamiaje entre los conocimientos previos y los conocimientos que se van a construir. Y en ese contexto hay distintas líneas de trabajo. De hecho, el debriefing se puede dirigir de una forma distinta, pero tienen que ver más con la estructura del diseño instruccional, más que cambie la metodología en sí de la simulación, y los instrumentos, más que ir hacia cómo piensa el estudiante, es poder evaluar la competencia o los elementos que están diseñados dentro del modelo y que están relacionados con la competencia, con los resultados de aprendizaje y con el objetivo de la instancia de simulación o del programa de la asignatura. Yo creo que por ahí un instrumento puede medir específicamente un procedimiento y tener algo adosado que esté con comunicación efectiva o con comunicación interprofesional, y que son aspectos que van a ir a complementar la competencia. No sé si por ahí va la respuesta de la pregunta. Sí, y yo creo que también, y de acuerdo a lo que hemos conversado y nuestras experiencias, cómo esos modelos de pensamiento y cómo estas formas de aprendizaje los debemos incluir tanto en el proceso formativo y sumativo, ¿no? Porque es como todo el proceso de ganancia del estudiante para saber por qué canales le entramos, y luego de eso, con evaluaciones un poco más estandarizadas y objetivas, poder ir cerrando esos procesos, ¿no? La siguiente pregunta dice: en relación a los instrumentos, ¿ustedes recomiendan que los estudiantes, en casos de procedimientos, elaboren listas de cotejo o de apreciación con el apoyo del instructor? Yo la voy a volver a leer.
En relación con los instrumentos, ustedes recomiendan que los estudiantes, en caso de procedimientos, luego habilidades y destrezas, elaboren las listas de cotejo o de apreciación con el apoyo del instructor. Na verdade, nós temos um roteiro, né? Quando você vai ministrar um procedimento, acho que você assume uma evidência e assume um roteiro. Então, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas esse roteiro tá dado, né? E aí, eu acho que isso também casa um pouquinho com a pergunta anterior. Porque, assim, quando eu estou avaliando uma habilidade, eu estou avaliando a habilidade. Então, nessa habilidade, eu não tenho que avaliar a comunicação. Se eu conversei com o paciente, não, isso está num outro roteiro, que é o roteiro de comunicação. Então, talvez a gente compor os instrumentos ajude bastante. Até porque, quando a gente coloca muito objetivo de aprendizagem numa única atividade, geralmente a gente se perde. Então, acho estranho, um exemplo que eu uso bastante é tipo assim, eu não posso ter um braço para fazer uma punção venosa, e aí eu vou lá no braço e falo, boa tarde, senhor, né? Assim, porque isso é incompreensível. Então, ter um roteiro de comunicação, na habilidade de comunicação, um roteiro assim, nessa habilidade, e os estudantes, eles acabam nos ajudando a atualizar as evidências, eu acredito. Ok, de acuerdo. Margaret, ¿tú querías aportar a esa respuesta? Sí, que habría, claro, estoy de acuerdo con lo que dice Alessandra y también con lo que ya mencionó Felipe, que depende el alcance. En una simulación de procedimientos específicos, pues no, pues el instrumento es diferente a cuando es una simulación que requiere toma de decisiones clínicas o un razonamiento profesional más complejo. Pero también es cierto que hay instrumentos de autoeficacia que los estudiantes autodiligencian. Entonces yo me siento autoeficaz para hacer procedimientos o para tomar decisiones y ya están validados en diferentes áreas, cardiovascular, pulmón. Bueno, conozco los de fisioterapia, supongo que en enfermería y medicina hay muchos más, pero en fisioterapia hay como para el área cardiovascular pulmonar y ya, no hay mucho más. Bueno, un reto de investigación también, ¿no? en ampliar otras zonas, pero de acuerdo. Hay una pregunta que nos hacen acá y es, ¿qué experiencia tienen ustedes en autoevaluación desde la zona 0 de Rosin? Yo quisiera, por favor, si Rosana está acá y nos puede describir más. Estamos hablando de estos niveles de retroalimentación y feedback que son autogestionables, que dependen de plataformas virtuales, de momentos predeterminados para hacer esa retroalimentación. Mientras avanzamos a la siguiente pregunta, Rosana, si estás por ahí para contestarnos, si nos referimos a eso, te lo agradezco mucho. ¿Dijo sí? Gracias. Sí, Rosana se refiere a eso. ¿Tienen experiencias ustedes entonces con este tipo de autoevaluaciones? Eu estou começando um trabalho com essa experiência e, assim, por enquanto tem sido frutífero, porque fica claro para o estudante naquilo, se eu entendi a pergunta, acredito que eu tenha entendido, que é uma plataforma de retroalimentação que o estudante consulta, né? E isso é interessante porque fica claro para ele qual é o momento em qual momento ele tem que investir um pouco mais. E fica muito claro para o professor em qual momento ele teve dificuldade para avaliar, porque geralmente a gente vê no contexto, quando os estudantes não foram bem por ali, às vezes a nossa avaliação é que não foi tão boa. Súper, nos salen muchos retos. Estoy segura que ustedes también están como, ¿sí? En esta búsqueda constante que vimos de respuestas. Una siguiente pregunta dice, ¿cómo manejan el sesgo que producen las checklists dicotómicas, que por su esencia no dan cuenta de una competencia de forma integral? Yo creo que en la misma pregunta está la respuesta.
porque los instrumentos siempre van a tener un sesgo que principalmente está relacionado con el evaluador. Para poder disminuir los sesgos de evaluación hay que entrenar a los evaluadores. Eso es lo primero. Y tener en cuenta que ningún instrumento es perfecto. Por lo tanto, si yo voy a construir un instrumento y voy a tener ciertos elementos, la competencia no puede ser solamente la evaluación a través de un instrumento. Porque la competencia, ¿no? Que aquí no sé si se hace la diferenciación en otros países, pero hablar de educar por competencias o basado en competencias también tiene dos sesgos que son distintos. Y muchas veces lo tomamos como homólogo. Pero cuando nosotros estamos dando cuenta de una competencia, la evaluación tiene que ser multidimensional. No puede ser solamente a través de un instrumento, porque si no perdemos el objetivo de lo que es evaluar una competencia. Súper, Felipe, de acuerdo, ¿no? Y cómo va en ganancia, no solo una vez, sino cómo va en ganancia ante todo el currículo. Margaret, ¿tú querías decir algo de esta? Pues, digamos que no, no necesariamente para controlar el sesgo, pero sí dentro de las listas de chequeo se incluyen pues como aspectos que parecieran muy subjetivos. Ejemplo, yo tengo 2 dimensiones que son comunicación intercorporal verbal y no verbal en ítems diferentes, y bueno, ahí espero unas cosas. Eso por un lado, y por otro lado, que también sería muy útil utilizar cosas cualitativas, escuchar al estudiante y sistematizar lo que él está diciendo desde análisis mixtos o inclusive desde enfoques netamente cualitativos sería muy útil, y yo creo que enriquecería mucho más los procesos. Súper, muchas gracias. Yo creo que hay 2 aquí que podemos unir entre una del chat y una de preguntas y respuestas, y es frente a los temarios, y es todo el temario del curso se desarrolla y se evalúa con simulación, y cómo es este proceso. Pode repetir a pergunta, por favor? Sí, señora. Y es si todo el temario del curso se desarrolla en simulación y cómo se evalúa en simulación. Entiendo que del curso del programa, ¿sí? Y cómo este va siendo incluido curricularmente. ¿Quieres tú, Alessandra? Posso. Se eu compreendi a pergunta, a simulação ela é um dos métodos que nós utilizamos no curso, um dos métodos ativos, né? E está incluso dentro de um contexto. Então, geralmente, o aluno ele tem um problema que desencadeia a sua semana, esse problema inicia numa tutoria, mas ele também tem aulas formais, ele tem o processo de avaliação, de simulação, que é o ambiente de simulação, que vai ficando mais intenso nos anos subsequentes, e ele tem a inserção na prática. A simulação, ela é parte do processo, então ela compõe com os outros métodos. E nós temos dentro da avaliação, uma avaliação que avalia os demais ambientes, tem avaliação que avalia o aluno dentro do ambiente prático, né, da clínica, e a gente tem a avaliação em simulação, que ainda fazemos pelo OSCE, mas eu ainda consigo que a gente pare com isso. De acuerdo, y nos daría para otro conversatorio. Y es como se han hecho esos procesos de inclusión. Pregunta a otra persona si la rúbrica que utilizan para la evaluación formativa es la misma de la sumativa y si se la entregan a los estudiantes. Sí, yo creo que esa respuesta la dimos anteriormente y es súper importante, yo creo, desde una mirada de la construcción y de la metacognición, es que, entre comillas, las reglas del juego estén siempre desde el principio. No puede ir un estudiante a simulación o a cualquier tipo de evaluación, no necesariamente solo simulación, sino que a cualquier tipo de evaluación, no sabiendo cuáles van a ser los criterios que le van a evaluar.
No puede, porque si no, uno, el proceso formativo no se va a dar porque el estudiante no va a saber cómo dirigir su estudio. Y segundo, vamos a generar un espacio extra que no nos ayuda con la fijación del conocimiento. No va a haber un aprendizaje significativo si estoy frente a una situación que me puede producir ansiedad, temor, porque lo emocional también es un elemento súper importante dentro de este proceso. Eso. Bien, Felipe, y es esa invitación que nos hacen constantemente a cambiar el paradigma del profesor, donde pues la evaluación es abierta y transparente desde el comienzo, donde ha ido transformándose con el tiempo hacia lo que queremos para que sean realmente procesos pues de impacto para el aprendizaje y de impacto en aprendizaje significativo sobre todo, ¿no? Nos preguntan además, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los participantes a los otros conversatorios que tenemos de la línea de educación en línea, donde hablan de muchas de las cosas que nos han preguntado y que se salen un poquito de la evaluación como tal, acerca del diseño de escenarios, de evaluación, de simulación interprofesional, así que pues también vamos a tener mucho tiempo de hacerlo. Pero sí quería preguntarles qué experiencia tienen de evaluación de simulación interprofesional y cómo les ha ido con eso, con esas experiencias. Nós temos construído alguns instrumentos, validado alguns instrumentos de avaliação interprofissional, baseado naquilo que o trabalho interprofissional pede. Questão de liderança, trabalho colaborativo, a questão da comunicação, mas também, já inserindo aqui, que só os instrumentos, eles não satisfazem esse processo, né? E que temos visto que outras formas precisam ser inseridas nisso tudo. E temos tentado ser mais abertos para essas formas. Então, assim, um tempo para tomada de decisão, então calcular mesmo o tempo, quanto tempo levou para um resultado positivo, né? Como foi o processo de liderança ali. Então, eu acho que em avaliação interprofissional nós vamos ter que evoluir muito ainda, porque o que nós temos geralmente são instrumentos estanques que avaliam coisas estanques, e que só quando a gente junta nesse processo é que a gente tem um resultado. Tenho me perguntado muito se o que a gente quer ao final não é um paciente que saiu bem ou saiu mal, como ele foi atendido, né? E talvez esse resultado final a gente precise olhar para ele com maior simplicidade, para a gente ver se foi bom ou ruim o que a gente está fazendo ali. Comprendido. Felipe o Margaret, ¿tienen alguna experiencia en este sentido? Yo siento que, al menos en el contexto chileno, es poco lo que se está haciendo de trabajo interprofesional, y donde más se está enfocando inicialmente es con la comunicación efectiva. Lo que se ha trabajado, nosotros al menos hemos trabajado con el método SBAR para la comunicación, y se han hecho algunos intentos de simulación in situ, que también es bastante efectivo, y que eso se está trabajando en los contextos intrahospitalarios principalmente. Eso es como la experiencia que yo conozco que se está trabajando acá, pero está la intención de seguir profundizando en eso. Súper, Sí, mil gracias. yo no he tenido experiencias al respecto, y entiendo que las formas curriculares de los programas de las facultades de salud, pues que yo no estoy en una facultad de salud porque está dividida la de medicina con la de enfermería y rehabilitación, pero como que ese diálogo intercurricular no está tan claro. Entonces, y también mi percepción muy personal es que el sistema de salud también establece como, por lo menos en mi área de salud musculoesquelética, como por ejemplo en fisioterapia es muy verticalizado, es decir, llega el paciente después de haber recibido una remisión del médico y no hay como un diálogo muy establecido, inclusive en la vida profesional.
Entonces, un reto grandísimo para nosotros como profesión y como pues en general profesiones de la salud, poder comunicarnos más, inclusive pues en escenarios que no sean intrahospitalarios, sino de consulta externa, donde el paciente a veces está como muy dividido, ¿no? Aquí en ortopedia, aquí en medicina interna, aquí en fisioterapia, y al final creo que más prácticas interprofesionales mejorarían los pronósticos de atención de los pacientes. De acuerdo, tenemos un camino por recorrer, ¿no? De este conversatorio de hoy nos han salido retos, preguntas de investigación, desafíos que, bueno, para todos son muy interesantes. En virtud del tiempo, quisiera hacerles una última pregunta para luego, pues, dar una conclusión de cierre si ustedes así lo desean. Y ¿es oportuno manejar estrategias didácticas o lúdicas para retroalimentar el proceso de simulación? ¿Cómo lo ven ustedes? Alessandra, ¿quieres? Se eu entendi a pergunta, eu ainda vou para ir, para voltar falando muito bem e não me dificultar tanto. Acho que é muito oportuno, porque, assim, a retroalimentação, ela faz parte da nossa vida, né? Em tudo. Então, nós precisamos dessa retroalimentação para melhorar todo o processo. E a retroalimentação oferecida por docentes, pelos técnicos dos laboratórios, pela avaliação como um todo do estudante dentro de um curso, também pela avaliação do paciente realizada pelo estudante, né? Sim, eu acho que quando a gente conseguir compor isso, eu acho que a gente vai chegar num lugar muito melhor. Sí, yo creo que la pregunta también apuntaba de, no sé a qué se refiere con estrategias didácticas o lúdicas, pero la retroalimentación, como decía Alessandra, es la base dentro de la simulación. Tenemos que tener retroalimentación constante porque es la forma en que podemos generar la metacognición para todo el equipo, no solamente para nuestros estudiantes. Y las estrategias de retroalimentación están dadas por los modelos que se ocupan de simulación. Entonces, dentro del debriefing hay una estructura de debriefing dependiendo de la escuela del debriefing que uno puede utilizar, y ya en sí, si lo pensamos, la simulación en sí es una estrategia didáctica activa. Yo supongo que por ahí va como la pregunta. Entonces, es como, estamos constantemente movilizando el conocimiento de nuestros estudiantes, entonces no sé qué más activa la podemos hacer. Ya tiene ese contexto, y aparte que hay un contexto de seguridad de que, entre comillas, el error está permitido. Y eso también da un contexto que es distinto para manejar las emociones, porque partiendo de la base que uno no mata a los pacientes, es dentro de un contexto de simulación, y que los escenarios tampoco están diseñados para que nuestros pacientes se mueran, ya les baja un nivel a este contexto, y poder retroalimentar en base a eso, independiente de la técnica que se ocupe para hacer la retroalimentación, eso ya es activo. Estamos retroalimentando algo que hicimos. Entonces yo creo que siempre es oportuna la retroalimentación en este proceso. Súper de acuerdo. Yo había dicho que iba a hacer una última pregunta, pero no quiero dejar pasar esta porque me parece súper crítica. Prometo que es la última. Y es, ¿qué recomendación nos pueden ofrecer para ayudar a los estudiantes para que no lleguen asustados a los ECOES? Entregar la rúbrica de evaluación antes. Entregar la rejilla de evaluación antes, es una semana antes, mira, esto es lo que te voy a... en mi caso, desde el primer corte, esto es la rejilla de evaluación, estos son los posibles casos que te van a salir. Entonces yo en el primer corte, mira, te puede salir una lesión del tobillo, una tendinitis del tendón de Aquiles, y claro, garantizas que el estudiante puede estudiar y se va a sentir con la oportunidad de haber preparado su examen, y me ha funcionado. Me ha funcionado. Súper bien. Transparencia y coherencia. Exacto.
bueno, aparte de tener un blueprint claro que está intencionado desde el principio, porque cada uno de los escenarios se supone que son después los que se van a incluir dentro del ECOE, y mencionar que es eso, que no se va a evaluar nada distinto de lo que no se ha hecho. Y yo creo que ahí hay un punto súper importante que a lo mejor nos falta poder explorar, que es cuáles son las curvas de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Porque a veces pasa que van a sus escenarios de simulación, pasan por las distintas instancias, pero no nos aseguramos cuál fue realmente el aprendizaje hasta que llegamos al ECOE. Y a veces esas curvas de aprendizaje son distintas para todos, ya sea para un procedimiento o para la toma de decisiones. Hay estudiantes que necesitan hacer 2 veces algo y va a haber otro estudiante que puede tener 10 veces que hacer algo para poder lograr tener el nivel de competencia para poder seguir avanzando. Y a veces ese punto puede que sea un elemento que le genera ansiedad a los estudiantes frente al ECOE, que no se sienten capaces por la cantidad de veces que lo hicieron. Y eso ahí nosotros tenemos como ciertas estructuras de cuántas veces se repiten las actividades para los estudiantes, pero también deberíamos contemplar los casos especiales, los que no logran tener la competencia o no se sienten seguros de haber logrado la competencia con la actividad. Y para eso también sirven mucho las grabaciones. Grabar los escenarios para que los estudiantes los puedan volver a observar muchas veces, para que la segunda vez que se vayan a enfrentar a un escenario en específico ya tengan más claridad de cómo enfrentarle y sacarle más provecho. De acuerdo, exponerlos tanto a las oportunidades de aprendizaje sin evaluación, sin estrés, en este proceso creciente hasta llevarlos a la evaluación como tal, que es ese proceso que se emite un proceso sumativo o una nota, ¿no? Y también tenerlo considerado, si se tiene considerado desde el comienzo y la evaluación está planeada desde el principio de un curso, pues hacerla un poco normal también, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que no es el monstruo, sino es el proceso necesario, ¿sí? Para objetivizar esos aprendizajes y saber a dónde vamos a llegar. Les doy las gracias. Todo, mejor dicho, yo que soy una simulalover así fanática, me quedaría semanas enteras y sé que nuestros participantes también, que todos los hemos mantenido ahí. Le damos las gracias a Felipe, a Alessandra y a Margaret. Y para terminar, una frase de recomendación que ustedes le dirían a los participantes en cuanto al proceso de evaluación. ¿Quién quiere comenzar? Não façam do instrumento de avaliação o processo. O instrumento ele é parte do processo. O processo de ensino-aprendizagem é muito maior do que um único instrumento de avaliação. Súper, muchas gracias. Felipe. Yo creo que lo que les dejaría como desafío es que no hay que tenerle miedo a la evaluación. La evaluación tiene que ser constante, tiene que estar abierta, tiene que ser transparente, tiene que estar presente, pero no presente desde una perspectiva punitiva, sino que estamos todos en un ambiente que es formativo para todos, incluyendo al docente, y es que es parte del proceso. Necesitamos evaluarnos de forma constante porque es parte del proceso. La única forma que tenemos para saber cómo podemos mejorar es a través de la evaluación. Sí, señor. Transmitir al estudiante que el proceso de evaluación... Margaret, ¿no te escuchamos bien? ¿Ahora? ¿No? ¿No me escuchas? Ya, mejora. Transmitir al estudiante que el proceso de evaluación le permite reconocer cuál es su nivel de desempeño y que su nivel de desempeño va a ser progresivo a lo largo de la asignatura. Y eso garantiza que más adelante los servicios de salud sean mejor para los pacientes. O sea, como que al final el proceso de evaluación de calidad
es el en el que el estudiante identifica su progreso y se va a sentir tranquilo haciendo un procedimiento con un paciente en la vida real. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias, por estos aportes maravillosos, por invitarnos a comenzar este camino árido en algunos casos, en otros un poquito más civilizado, pero un camino sobre todo en la que tenemos que tener la experiencia como profesores para poder transmitir experiencias exitosas a nuestros estudiantes. A nuestros participantes los invito también a que consulten el último artículo publicado por la doctora Alessandra Mazo, publicado en la revista Nurse Education y Practice. Alexandra, ¿quieres recomendarnos cortamente, sucinto, tu artículo, por favor, para que podamos consultarlo? Eu trouxe esse artigo, ele não foi o último, mas é um artigo que eu tenho utilizado inteligência artificial para nos ajudar nesse processo de avaliação, principalmente colaborando com a questão da avaliação das emoções dos nossos estudantes. E bem dentro desse conceito que precisamos associar outras ferramentas e outros processos para fazermos melhor a nossa avaliação. Porque um instrumento só, o instrumento escrito, geralmente ele não repercute tudo aquilo que a gente pede naquele momento. E uma coisa que eu aprendi é que a emoção, essa ansiedade, ela faz parte do processo de aprendizagem. Então, também ficar ansioso para uma avaliação desperta aprendizagem. Então, assim, coloquei no sentido de que a gente precisa aprimorar e usar essas ferramentas tecnológicas para nos ajudar. Muito obrigada. Gracias a ti por compartirlo, porque esto hace comunidad, ¿no? Así como hemos tenido oportunidad de ir contando de los libros de publicación, de productos de investigación, pues los artículos y demás que nos hacen no solo hacernos una red más sólida, sino ir aumentando el conocimiento de todos, que es nuestro fin último. Los invitamos a participar con nosotros el 30 de junio al próximo conversatorio que se trata de diseño de escenarios de simulación y seguir creciendo en este proceso todos. Gracias a las participantes de todos los países que nos acompañaron. Tuvimos un momento de casi 77, así que bueno, este es el camino, esta será una gran red y pues acuérdense que si no estamos todos, no estamos completos. O sea, si tú estás, estamos todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en estos encuentros de FLASIC. Muito obrigada.